Bien, antes de, antes de arrancar con el siguiente tema, vamos a revisar un problema también de multipolos eléctricos. Este es el ejercicio 5. En este problema tenemos un sistema de cargas que están localizadas en las esquinas de un cubo. El cubo tiene el lado A. Entonces las cargas puntuales se ubican en los vértices del cubo del lado A. Ajá, según los tamaños y disposiciones que se muestran en la figura. Para esta distribución encuentre el momento monopolar, el momento dipolar y todas las componentes del tensor de momento cuadripolar. Aunque el inciso C no lo tenemos que hacer, ¿verdad? Porque con el momento cuadripolar no vamos a trabajar. En el inciso D, si fuera posible encontrar un origen de coordenadas diferente, tal que el momento dipolar se anule, ¿dónde se localizaría ese origen? Bien, siempre que tenemos un sistema de carga discreto, el problema es relativamente fácil. Cuando se nos pide el momento monopolar, simplemente lo que vamos a hacer es sumar las cargas. Entonces, acá tenemos la distribución de carga en todas las esquinas. Ustedes ven que hay carga negativa y carga positiva. Las cargas rojas son positivas, las azules negativas. Ajá, entonces, para el momento monopolar, simplemente vamos a sumar las cargas. Existen 8 cargas. Al sumar esas 8 cargas, el resultado es 9Q. Eso es bastante, mentalmente se puede hacer, ¿verdad? Eso lo pueden hacer ustedes ahí en sus notas. Al sumar toda esta carga, el resultado sería 9Q. Ese es el momento monopolar. Bien, esto es muy fácil, ¿verdad? Lo siguiente sería encontrar el momento dipolar. Para el momento dipolar, la diferencia es que cada carga hay que multiplicarla por su respectivo vector de posición con respecto a un origen establecido. Recuerden que para el momento dipolar hay infinidad de resultados diferentes, ¿verdad? Porque uno puede colocar el origen donde uno quiera. Solo en caso de que el momento monopolar sea cero, es que el momento dipolar va a ser único. Bueno, entonces, el momento dipolar lo encontramos siguiendo esta fórmula. La suma del producto de las cargas con su respectivo vector de posición. Bueno, entonces, esto se hace en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Con respecto al origen que yace en esta esquina del cubo, localizamos cada carga. Por ejemplo, la carga que esté en el origen, menos 3Q, su vector sería 0, vector de posición. Entonces, serían 8 cargas, ¿verdad? La carga 1 con su vector R1, la carga 2 con R2, hasta llegar a la carga 8 con su respectivo vector R8. Entonces, la carga 1, que es menos Q3, su vector de posición es 0. La carga 2, que sería menos Q2, su vector tendría una componente nada más, en X. Sería A en X positivo. Aquí, vamos a ver, aquí estoy, aquí, ¿verdad? Sería la segunda carga, AX. La tercera carga, R3, sería menos Q. Esta carga que estoy señalando, su vector de posición tendría dos componentes, X y Y. A en X, A en Y. La cuarta carga, que es positiva, Q, tendría una componente, su vector en Y nada más. La quinta carga, 5Q, que es la que se localiza aquí en el eje Z, tendría componente Z. Después la sexta carga, 4Q, que es esta, tendría dos componentes, A en X, A en Z. Eso es fácil de ver, ¿verdad? La siguiente, que es esta 3Q, esta es la única carga que tendría tres componentes, su vector de posición, ¿verdad? A en X, A en Y, A en Z. Y la última, 2Q, positivo, tendría componente en Y y Z. Después de sumar todo esto, se simplifica, se suma, el resultado final es este. Este sería el momento dipolar.
sería A por Q, donde A es la distancia, ¿verdad? Por Q, por el vector 4x más 5y más 14 en z. Este sería el momento dipolar. Recuerden que este momento dipolar no es único. No es único. ¿Por qué no es único? Porque el momento monopolar no es cero. O sea que este momento depende del origen que se tome. Si ustedes cambian el origen, les va a cambiar este momento dipolar. ¿Estamos de acuerdo? No sé si tienen preguntas hasta el momento. No hay preguntas. Bien. Lo siguiente, que es el momento cuadrupolar, esto no lo vamos a hacer, ¿verdad? Esto no va a ser evaluado. Lo último sería, a ver, el inciso D, sería, vamos a ver, calcular, encontrar un origen de coordenadas diferente, tal que el momento dipolar se anulara. El momento dipolar se anulara, ¿dónde se localizaría ese origen? El momento dipolar nuevo, ¿verdad? O sea, lo que me están pidiendo en esta siguiente pregunta es encontrar un nuevo origen. Encontrar un nuevo origen tal que el momento dipolar sea único. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De hecho, esto lo hicimos en la clase, lo demostramos. Cuando nosotros queremos cambiar el sistema de coordenadas, entonces le llamamos momento dipolar nuevo. P sub n igual a P menos Q por A. Esto lo vimos en la clase, le repito. Entonces, aquí Q es el momento monopolar multiplicado por el vector A. El vector A es este vector azul que va desde el origen del sistema viejo al sistema nuevo. Este es el sistema original, ¿verdad? El sistema viejo hasta el sistema nuevo. Estos sistemas de coordenadas están fijos, no están girando ni moviéndose. Con respecto a estos orígenes es que se va a calcular el momento dipolar. Bueno, entonces, el momento dipolar original es este, P, y el momento dipolar nuevo es P sub n. Entonces, si en el nuevo sistema el momento dipolar es cero, o sea, nosotros queremos de que en el nuevo sistema, vamos a ver, en este sistema nuevo el momento dipolar sea cero. Entonces, lógicamente, ¿verdad? Hacemos P sub n igual a 0 aquí en la ecuación y despejamos ¿para qué? Para A, para el vector A, porque este P que está aquí es el P que calculamos anteriormente. Es el momento dipolar original. De modo que al despejar para A, el vector de posición, me queda P sobre Q, donde Q es el momento monopolar y P es el momento dipolar. Como ya calculé ambos momentos, entonces los divido y tengo esto. ¿Qué representa esto? Representa un vector. El vector A es el vector de posición de un sistema respecto al otro. O sea que en esta posición, si nosotros medimos el momento dipolar de ese sistema, que es un cubo, el momento dipolar va a ser cero. No sé si me explico, o sea, no sé si comprendieron la idea de lo que estamos haciendo. Todo está bien, jóvenes, hasta el momento. No hay pregunta, perdón. Bueno, entonces vamos a continuar.
Vamos a pasar a otro tema. Este siguiente tema es condiciones de frontera. Es el capítulo 9. El capítulo 9 es un capítulo bastante corto en contenido. El propósito es encontrar las condiciones que cumplen los campos, el campo eléctrico en este caso, ¿verdad? El campo eléctrico cuando pasamos de un medio a otro. Un medio, por un medio nos referimos, ¿verdad? A las propiedades que tiene una región. Por ejemplo, nosotros hasta el momento hemos estado trabajando en el vacío y en conductores, ¿verdad? En medios vacíos y en medios conductores. Entonces ahora, de ahora en adelante, vamos a trabajar también en la materia. Entonces, cuando hablamos de medio, el medio puede ser vacío, puede ser aire, agua, metal, lo que sea, ¿verdad? Aunque aquí lo vamos a generalizar. No vamos a hacer referencia a un medio en específico, simplemente vamos a decir el medio 1 y el medio 2. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Un campo eléctrico, cuando un campo eléctrico pase de una región a otra, ocupada por otro medio, el campo eléctrico va a sufrir una refracción, así como lo que le ocurre a la luz cuando pasa de un medio a otro, ¿verdad? Ustedes han visto cuando la luz pasa del aire al agua, que la luz o del aire al vidrio, ¿verdad? Cuando un rayo de luz pasa de aire a vidrio, la luz se refracta, se quiebra el rayo. Eso lo pueden ver, por ejemplo, con un láser. Entonces, el campo eléctrico también va a sufrir un cambio cuando pase de un medio al otro. Y lo que nosotros vamos a averiguar en la clase de hoy es qué es lo que le sucede a las componentes normales y tangenciales del campo en la frontera de dos medios. Entonces, la presencia de materia, como ven, puede influir de manera diferente en los siguientes campos dependiendo del material. Aquí estamos, bueno, entrando un poco en detalle, ¿verdad? La densidad de corriente, esto lo van a ver en 415, ¿verdad? J y K. El campo eléctrico E y el desplazamiento eléctrico D. Aún no hemos estudiado D. Este es el tema del siguiente capítulo. La inducción magnética y el campo H, que esto es de 415. El potencial vector también. Y la polarización P y la magnetización M. Todos estos son campos vectoriales. Todos estos campos vectoriales sufren un cambio cuando pasan de un medio a otro. ¿De acuerdo? Cualquier campo que sea vectorial. Entonces, nosotros aquí vamos a referirnos al medio 1 y al medio 2 sin hacer un, digamos, énfasis en el tipo de medio que es, ¿verdad? Únicamente llamarle medio 1 y medio 2. Los cambios o ausencia de ellos que los campos electromagnéticos sufren al cruzar la frontera entre estos medios es a lo que se llama condiciones de frontera. La frontera es la superficie que separa a los dos medios. En esa superficie que separa los dos medios es donde ocurre ese cambio brusco en las componentes de un campo. Pero depende del tipo de campo que sea, así va a ser el tipo de cambios que va a sufrir, ¿verdad? Porque hay campos que no sufren cambios, que otro campo sí lo sufre. Por ejemplo, el campo eléctrico y el campo magnético se comportan diferente cuando pasan de un medio al otro. Bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es la idea? El propósito que vamos a seguir acá en la clase es el siguiente. Yo tengo dos medios. Voy a trabajar justo en la región donde se juntan los dos medios. A esto le vamos a llamar la capa de transición. En esta pequeña capa de transición de altura H, que es una altura bien pequeña, aquí es donde ocurren los cambios. Entonces, las propiedades no cambian
bruscamente, ¿verdad? Sino que de forma continua, en una región angosta entre los dos medios. A de anchura H, la capa de transición. Justo aquí, fíjense bien. Esta región de grosor H es la capa de transición. Y aquí es donde ocurre lo que ustedes ven, que es como una refracción. Es un cambio en el campo al pasar del medio 1 al medio 2. Entonces, nosotros vamos a establecer un límite. Vamos a establecer el límite cuando H tiende a 0, o sea, cuando la capa de transición se vuelve muy pequeña. Este límite, cuando H tiende a 0, es lo que nos va a revelar lo que le ocurre al campo justo en esa capa de transición. Como pueden ver acá, ¿verdad? El campo eléctrico E1, E2 sufren refracciones cuando pasan de un medio al otro. Entonces, vamos a suponer que las dimensiones de los medios son mucho mayores que el espesor de la capa de transición, ¿verdad? Aquí pueden ver ustedes, esta es una ilustración, ¿verdad? Para más o menos ayudarnos, ¿verdad? A entender esto. Esto que ven aquí sombreado es el medio 1 y este es el medio 2. Como les digo, por medio 1 ustedes pueden asumir que esto es, por ejemplo, vidrio y el medio 2 es aire, ¿verdad? Para que tengan una idea. Medio 1, medio 2. Tiene diferentes propiedades. Para poder continuar, vamos a tener que definir un vector normal a la superficie en la capa de transición. Ese vector normal, por definición, siempre va a apuntar del medio 1 al medio 2. Siempre así, de 1 a 2. Y va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, aquí lo pueden ver. Lo que vamos a hacer nosotros es aplicar tanto el teorema de la divergencia como el teorema de Stokes en esa capa de transición. Vamos a establecer aquí en la capa un pequeño cilindro de altura H y área delta. Este cilindro se construye en la capa de transición. Esta parte es un poquito, ¿verdad? Un poquito fuerte matemáticamente porque es una demostración. No voy a hacer tanto hincapié, ¿verdad? En detalles porque no es el interés de la clase que ustedes sepan hacer demostraciones. Entonces voy a tratar de avanzar un poco rápido en esta parte. Vamos a ver. El teorema de la divergencia es esto. Tenemos una integral de superficie, una de volumen. Entonces, en este pequeño cilindro, en la capa de transición que tiene altura h, la mitad del cilindro está en el medio 1 y la otra mitad en el medio 2. En la tapa de arriba tenemos el vector normal n2, que apunta en la dirección de n. Y en la tapa de abajo tenemos el vector normal n1, que apunta en dirección opuesta a n, es menos n. Recuerden que estos vectores tienen que quedar fuera del volumen, por lo que ustedes ya saben, ¿verdad? Nunca un vector tiene que quedar dentro del volumen. Y en el área transversal de este cilindro tenemos el vector normal n sub l. Bien, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer acá? Vamos a integrar en la superficie de este cilindro. Pero tenemos que tener cuidado acá. Tenemos que integrar entre superficies, en la lateral y en las dos superficies transversales. Aquí, por ejemplo, esta integración, la primera, F1, 1 hace referencia al medio 1. Aquí estamos integrando el campo en el medio 1. Aquí estamos integrando el campo en el medio 2. Y aquí lo dejamos como arbitrario, F sub L, en la superficie lateral. Pero como van a ver ustedes, en la superficie lateral esta integración es irrelevante. Ahora bien, ¿quién es F? F es un vector arbitrario. Estamos generalizando ahorita el vector. Este vector puede ser cualquier cosa. Entonces, ¿qué sucede cuando h tiende a 0?
Cuando h tiende a 0, prácticamente la superficie lateral desaparece. Solo me van a quedar las superficies transversales, la tapa de arriba y la tapa de abajo. Estamos bien, ¿verdad? Hasta aquí. Cuando h tiende a 0, nos queda esto. Una superficie, como un círculo, que tiene dos caras, ¿verdad? La cara de arriba y la cara de abajo. De manera que, como ustedes vieron, esta última integral sobre la superficie lateral se va a anular. Tiende a 0, cuando h tiende a 0. Entonces, ¿qué sucede? Me quedan solo estas dos integrales. En el medio 1 y en el medio 2. Entonces, estas integrales no las vamos a resolver, ¿verdad? Porque aquí estamos planteando esto de manera arbitraria con sus respectivos vectores. Miren, n menos n unitario y n unitario. Entonces, nosotros acá vamos a asumir lo siguiente. Los campos pueden salir de la integral porque su valor es promedio en la vecindad del punto P. Tomamos el valor promedio. O sea, vamos a tomar como constante el valor del campo en toda esta región, en la región transversal. Al asumirlo como constante, porque se supone que esa superficie es muy pequeña, entonces el campo puede salir de la integral. ¿De acuerdo? O sea, si nos vamos a la realidad, el campo es variable, no podría salir. Pero si tomamos un promedio sobre toda la superficie, lo podemos sacar. Y lo que me queda aquí es el campo multiplicado por un área. Este es un área, esto es un área. Entonces, fíjense bien, al hacer esto, le llamamos al área porque ambas áreas van a ser la misma. Es el área transversal de ese cilindro, es delta A. Entonces, como es delta A, me quedaría esto, F1 por delta A por menos n unitario. F2 punto delta A por n unitario. Aquí hay un producto punto. Esto viene de la integral, ¿verdad? Un producto punto aquí, ¿ve? Entonces, en resumen, la integral de superficie se nos ha convertido en esto. F sub 2 punto n menos F sub 1 punto n unitario multiplicado por el delta A. A esto queríamos llegar. Entonces, fíjense bien. El factor entre paréntesis, tenemos dos términos entre paréntesis. Hay dos productos punto, F2 con n y F1 con n. F sub 2 punto n no es otra cosa más que la proyección del vector F2 sobre el vector normal unitario. Lo mismo, F sub 1 punto n es la proyección del vector F1 sobre el vector n. Estos son proyecciones. En vez de escribirlo así como este producto, lo podemos escribir como F sub 2n. No sé si me explico hasta acá. Entonces, vamos a ver qué sucede ahora con la integral de volumen. Acuérdense que estamos haciendo el teorema de la divergencia. Sacamos la integral de superficie. Ahora, ¿qué sucede con la divergencia? ¿Qué pasa con esa integral de volumen? La divergencia de f. Como dijimos de que estamos tomando el valor promedio de f en ese volumen, la divergencia puede salir aproximadamente, ¿verdad? Esto es igual a esto. Y este es el volumen del cilindro, delta B. Ahora, ¿quién es delta B? Es h por delta A. El volumen de un cilindro es altura por área transversal. Entonces ya tengo las dos integrales del teorema de la divergencia, la de superficie y la de volumen. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Igualarlas. La integral de superficie es esto, la integral de volumen es esto. Si nosotros igualamos estos dos resultados, se va a cancelar el delta A, se cancela delta A y me queda esto, en el lado izquierdo, igual al lado derecho, que es h multiplicado por la divergencia de f. Pero hacemos el límite cuando h tiende a 0. ¿De acuerdo? Acuérdense que cuando obtuvimos el valor de la integral de superficie, lo obtuvimos porque hicimos que h tendiera a 0. De manera que
en la integral de volumen también tenemos que aplicar el mismo criterio, que h tienda a 0. Entonces, esta ecuación que ustedes ven aquí, esta es la ecuación para las componentes normales de un campo cualquiera en una superficie de transición. Aquí lo tenemos de una manera más clara. Condición de frontera para las componentes normales. ¿Por qué componentes normales y no tangenciales? Con la divergencia, nosotros siempre vamos a obtener las componentes normales de un campo. Y con el teorema de Stokes, con el rotacional, vamos a obtener las componentes tangenciales de un campo. Entonces, tenemos esta ecuación que general, esto es lo mismo que esto, ya lo explicamos. F2.n es la proyección de F2, F1.n es la proyección de F1 sobre n. Entonces, escribirlo así es lo mismo que así. Y en el lado derecho, el límite cuando h tiende a 0 de h multiplicado por la divergencia de f. Ah, digamos un consejo, ¿verdad? Para todo lo que viene de ahora en adelante. Siempre que la divergencia de un campo sea 0, lógicamente esto se va a hacer 0 y las componentes normales van a ser iguales, van a ser continuas. Cuando la divergencia no sea 0, ahí vamos a tener un problema, que las componentes no van a ser continuas. Bien, no sé si hasta el momento tienen alguna duda. Esta ecuación es muy importante, miren, es bueno saberla, es bueno aprenderla. Esta ecuación la vamos a utilizar mucho en lo que resta del curso y en 4.15. La van a seguir aplicando. Con esta ecuación uno puede resolver problemas también. Uno puede resolver ciertos problemas con condiciones de frontera. Bueno, hasta ahora hemos generalizado el resultado. Todavía no hemos aplicado esto al campo eléctrico. Recuerden, el propósito del capítulo es obtener las componentes normales y tangenciales del campo eléctrico. O sea que esta ecuación se la vamos a aplicar al campo eléctrico conociendo la divergencia de ¿quién? Del campo eléctrico. Como ya sabemos quién es la divergencia del campo eléctrico, nosotros ya estamos en condición de poder aplicar esta ecuación. Bien, jóvenes, no sé si tienen preguntas. Lee, Ajá. esa F es el campo eléctrico, esa divergencia. No, mire, esta F es un campo vectorial general. Aquí estamos generalizándolo para cualquier campo. F es cualquier campo. Ahora, si usted lo quiere aplicar a un campo en específico, ya sea el campo eléctrico, el campo magnético, entonces lo que tiene que conocer es la divergencia del campo. Como ya sabemos la divergencia del campo eléctrico, entonces ya podemos aplicarle esta condición al campo eléctrico. Pero eso lo vamos a dejar de último, al final, ¿verdad? Eso lo vamos a hacer hasta el final de este capítulo para poder averiguar qué es lo que le sucede al campo eléctrico cuando pasa de un medio a otro. Bien, entonces, para calcular las componentes tangenciales, lo que hacemos es aplicar el teorema de Stokes en lugar de la divergencia, porque aquí vamos a hacer uso del rotor de un campo. Siempre hacemos lo mismo, generalizamos, ¿verdad? Como les digo, la demostración, a mí no me interesa que se aprendan esas demostraciones. Entonces, la idea aquí es la misma. Tenemos el medio 1 y el medio 2. Un campo pasa del medio 1 al 2. Pero ahora, en la capa de transición, nosotros vamos a elegir una superficie en lugar de un volumen. Esta superficie es rectangular. Esta superficie tiene área de delta S. Tiene ancho, quiero decir. El ancho, el largo es delta S y la altura es H. Siempre vamos a usar H. H es la altura, pero este es un rectángulo. Recuerden que en el teorema de Stokes se utiliza una superficie abierta. Esta es una superficie abierta limitada por una curva. Entonces,
En esta superficie tenemos que definir la circulación. La circulación se hace en sentido antihorario. Fíjense bien el vector n y t. Este vector t unitario y el vector n unitario, por definición, siempre apunta del medio 1 al 2. Aquí se define este vector t unitario porque como la trayectoria se va a recorrer en sentido antihorario, aquí en el lado de abajo estamos en el medio 1 y en el lado de arriba estamos en el medio 2. Entonces aquí ponemos t sub 1 en esta dirección y aquí arriba t sub 2 porque estamos en el medio 2 en esta otra dirección. Bueno, y este vector n' es un vector perpendicular a la superficie. ¿Por qué se define este vector? Se define porque, de acuerdo con el teorema de Stokes, yo necesito definir un vector de superficie con la regla de la mano derecha. Enrollo los 4 dedos siguiendo la circulación y el pulgar apunta hacia afuera de la pantalla en la dirección de este n'. Bueno, entonces, ahora lo que queda es aplicarle el teorema de Stokes a esto. Siguiendo la misma lógica, ¿verdad? O sea, integrando sobre esta región verde, integramos el vector f, que es un vector arbitrario, a lo largo de toda la trayectoria, que consta de 4 partes, ¿verdad? Son 4 lados del rectángulo. Pero como h va a tender a 0, los lados verticales se van a anular. Bien, entonces aquí tenemos F2, que significa el valor del campo en el medio 2, por D de S2, que es esto. F1 por D de S1, el valor del campo en el medio 1. Y esta W representa las integrales en los lados verticales, que van a ser 0, porque h va a tender a 0. Entonces, aquí asumimos lo mismo que en el caso anterior. Sacamos el promedio del vector, ¿verdad? Para poderlo quitar de la integral y multiplicamos por delta S. ¿Quién es delta S? Es el lado, el largo de este rectángulo, multiplicado por t sub 2 unitario. No hace falta, ¿verdad? Que ustedes, si no comprenden muchos pasos de esta demostración, no importa, ¿verdad? Porque este no es el objetivo. Bien. En resumen, tenemos que llegar a esto. La integral sobre la trayectoria de este rectángulo es igual a esto. T unitario punto F2 menos F1 por el delta S, que es el largo del rectángulo. Esta es la integral de trayectoria. La integral de superficie la tenemos que hacer también. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la integral de superficie, que es esta? Aquí el rotor de F puede salir de la integral porque estamos sacando el promedio del campo, o sea, estamos asumiendo que es constante. Y lo multiplicamos por la integral de superficie. Aunque aquí hay un error, creo, ¿verdad? Porque la integral de superficie no es cerrada, es abierta. Este círculo de la integral no tiene que ir aquí. Bien. Entonces, la superficie sería el área de este rectángulo, delta S por H. Delta S es el largo por el alto. Largo por alto. Delta S por H. Esa es la superficie. Entonces, ya tenemos el rotacional, ¿verdad? La integral del rotacional. Y tenemos la integral de trayectoria. Tenemos que igualar ambas. Tenemos que igualarlas. Al igualar ambas integrales, tenemos esto, que es la ecuación que necesitábamos, ¿verdad? En el lado izquierdo tengo n cruz F2 menos F1 y en el lado derecho el límite cuando h tiende a 0 de h por el rotor de F. Esto que tenemos acá en el lado izquierdo fue lo que obtuvimos, ¿verdad? Con la integral anterior, acá, ¿ve? Solo que aquí, jóvenes, vamos a ver. No vale la pena hacer tanta demostración, ¿verdad? Este n' que aparece aquí, punto esto, después de aplicar identidades vectoriales, se puede convertir en esto.
Aquí no voy a reparar tanto en esos detalles, ¿verdad? Entonces, la expresión final es esta. Con esta ecuación, yo puedo obtener las componentes tangenciales de un campo cualquiera. Entonces, para las componentes tangenciales, la ecuación final es esta. Queda de esta forma. ¿Cómo pasamos de aquí a acá? Bueno, simple. Aquí hacemos otro producto cruz a ambos lados para poder escribir esto de esta manera. Es mucho más conveniente así. Por si están tomando nota, esta sería la expresión final para obtener las componentes tangenciales. En el lado izquierdo tengo f sub 2t. ¿Qué significa? Significa el campo 2, el campo en el medio 2, tangencial. F1t, el campo en el medio 1, tangencial. Tangencial a la superficie, ¿verdad? Y en el lado derecho tengo el límite cuando h tiende a 0 del rotor de F cruz n, donde n es el vector normal a la superficie que apunta del medio 1 al medio 2. Como ven aquí en esta figura, cuando un campo atraviesa un medio, el campo lógicamente va a tener dos componentes este campo azul que ustedes ven acá. Va a tener una componente tangencial, F sub t, y una componente normal. ¿Normal a qué? A la superficie. Tangencial a la superficie. La suma de la componente normal más la tangencial da como resultante el vector F. Como ven acá en esta ecuación, el vector F es igual a la suma de F sub n más F sub t. Se descompone en una componente normal y una tangencial. Las componentes normales las obtenemos con la divergencia y las componentes tangenciales con el rotacional. Bien, entonces el propósito de la clase era este, ¿verdad? Obtener las dos condiciones. La condición para las componentes normales y tangenciales. Estas son las ecuaciones que vamos a usar para esas. De ahora en adelante, siempre que ustedes obtengan un campo vectorial, ustedes van a tener obligatoriamente que obtener las componentes normales y tangenciales, porque eso me indica la naturaleza del campo, el comportamiento del campo. Por ejemplo, el campo eléctrico y magnético son campos diferentes, que se comportan de manera muy diferente, porque sus componentes normales y tangenciales son distintas. Entonces, nosotros, de ahora en adelante, siempre que nos aparezca un campo nuevo, vamos a tener que aplicarle estas condiciones. Por eso les digo, este tema es muy importante para ustedes, porque en 4.15, en el curso, esto lo vamos a retomar de nuevo. Bien, entonces, no sé si tienen preguntas, jóvenes. En la clase me voy a quedar por acá porque para lo que sigue es un poquito largo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer después, vamos a demostrar cuáles son las componentes normales y tangenciales del campo eléctrico, aplicándole estas condiciones, las componentes normales y tangenciales. Bien, entonces, el día de hoy, ¿verdad? Creo que es suficiente teoría, ¿verdad? Suficiente teoría, creo que es un poco aburrido, ¿verdad? Estar viendo tanta demostración. No sé si tienen preguntas. Ingeniero, es que esta clase llegué tarde, no sé si va a subir estas clases que vimos esta semana en el campus, porque no pude asistir a alguno. Sí, es que todavía no me ha quedado chance de subirlas, porque a veces me cuesta descargarlo de Teams. Entonces, una vez descargándolo ya lo voy a poder subir. Bien, hay una tarea en el aula virtual, ¿verdad? Tienen que entrar al aula para que puedan ver cuáles son